Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Ya estamos prácticamente de fin de semana y esperamos que este sea un fin de semana donde la gente pueda recuperar fuerzas para iniciar nuevamente una semana victoriosa. Queremos, como siempre, compartir, iniciando el programa, pues un mensaje, un versículo que tenga que ver con sabiduría. El avisado ve el mal y lo evita. El necio sigue adelante y sufre el daño. Hay un concepto que en el día de hoy queremos compartir y profundizar un poco y tiene que ver con la comunicación y específicamente con el miedo que mucha gente tiene a escuchar. La gente se pudiera preguntar, ¿miedo a escuchar? Pues fíjese, cuando se dan situaciones de negociación, donde la gente tiene que ponerse de acuerdo, donde la gente incluso se prepara, pues para hablar con otra persona, llegar a un acuerdo, pues muchas veces la gente tiene miedo de escuchar. La gente tiene un paradigma que es lógico, si uno lo quiere ver así, pues la gente tiene necesidad de ser escuchado. Y eso hace que en vez de escuchar a la otra persona para entender lo que esa otra persona está diciendo, lo que quiere decir, pues está más bien preparado para inmediatamente responder y salir a la defensa de su punto de vista. Sin embargo, hay que tener presente que en la comunicación las palabras son un porcentaje de lo que realmente se transmite. Se han hecho estudios donde se establece que el mensaje, es decir, las palabras que se utilizan son un porcentaje de la comunicación, quedando para el lenguaje corporal y para el tono en el que se dice en la comunicación porcentajes mayores de lo que uno puede imaginarse. Se habla de que entonces existe un reto, un paradigma a vencer en este proceso de la comunicación, y es sustituir el hábito de escuchar para responder por el hábito de escuchar para entender. Existen barreras, ruidos que impiden que una persona normalmente pues no pueda hacer empatía con la otra persona y realmente entender la situación de su interlocutor. Y básicamente una barrera fundamental tiene que ver con la predisposición y con suponer lo que el otro está pensando, lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está queriendo lograr en esa interactuación. Y normalmente, en lugar de uno concentrarse en las palabras, los gestos y el lenguaje corporal de la otra persona y de poder interpretar correctamente pues lo que se nos quiere decir, pues estamos ya preparándonos, muchas veces colocándonos a la defensiva para dar una respuesta pues que defienda la posición y el pensamiento que tenemos sobre la situación dada, ya que se trata de algo que uno venía pensando y uno había planificado pues al juntarse con esta persona para dialogar. Entonces, el tema de suponer definitivamente es un tema. Sin embargo, el lenguaje proactivo está planteando pues, la decisión responsable de permitir que la otra parte pues haga su planteamiento. Y en ese sentido se plantea y se analiza que el líder verdadero no teme escuchar, pues sencillamente es una persona muy segura de sí misma, es una persona que no finge, que sabe colocarse en los zapatos del otro, que no manipula porque está sencillamente concentrado en entender lo que el otro está diciendo y no se está preparando para responder y sencillamente lograr una victoria pírrica, porque muchas veces esa victoria inicial se convierte después en una derrota cuando la verdad surge y cuando entonces la gente se da cuenta de que todo era una manipulación. El líder entonces, la persona que se comunica correctamente, no está juzgando en ese momento lo que le están planteando y tampoco se está aprovechando de los problemas y las debilidades del otro. Sencillamente está concentrado en escuchar y en entender lo que se le está planteando. Sin embargo, existen diferentes niveles de escucha. Y yo creo que todos en algún momento hemos vivido estas situaciones que voy a comenzar a comentar en este momento. Hay personas que atienden, pero que no entienden. Es decir, una persona está mirándote supuestamente, está mirándote a los ojos, pero su mente está muy lejos
de lo que se le está planteando. Su mente está divagando en otras cosas, probablemente reconstruyendo su planteamiento, memorizando lo que quiere decir, y no está escuchando lo que se le está planteando. Muchas veces, eso que se le está planteando, por la persona no está realmente escuchándola ni entendiéndola, pues se pueden perder de vista oportunidades, incluso detalles que pueden significar el éxito o el fracaso en la misma negociación que se pudiera estar teniendo o en esa conversación donde se debe arribar a algún acuerdo. Un acuerdo mutuo puede ser cosa muy sencilla, negociar quizás el precio de algo, el alquiler de un inmueble, negociar incluso decisiones que se toman, incluso en las interrelaciones que pueden ser familiares o personales. Muchas veces uno tiene que arribar a conversaciones donde las personas que están interactuando, que deben mantenerse interactuando, pues tienen que tomar decisiones y ponerse de acuerdo. Y muchas veces entonces esto no se logra precisamente porque esa barrera de la suposición y ese mal hábito, pues de no estar realmente escuchando para entender lo que se le está planteando, pues no permite que la persona pues tenga una comprensión clara de lo que se le está planteando. Hay otro tipo de nivel de escucha. Hay personas que oyen, pero no escuchan. Es decir, están oyendo, pero no les interesa tampoco lo que le están planteando. Que no era tan solo como en el caso anterior, que la persona estaba quizás mirando, pero su mente estaba bien lejos. Aquí la mente sigue lejos, pero la persona está escuchando y lo que entra por un oído, como dicen, le está saliendo por el otro, porque realmente no les interesa lo que le están planteando, está fingiendo estar interesado, y entonces luego de que la otra persona dice lo que quiere, esta persona pues sencillamente no llega a ningún acuerdo porque realmente no le interesaba lo que le estaban planteando. Y ahí caemos prácticamente en un irrespeto. Yo creo que es una manera de irrespetar a los demás cuando sencillamente no les escuchamos. Hay entonces una desatención, este es otro nivel de escucha, una desatención descarada. Hay personas con las que usted está hablando y mientras usted está hablando, esa persona está pues digitando una información, chateando o haciendo algo. Cuando usted está concentrado, usted está planteándole a una persona algo importante y esa persona pues le está demostrando a usted un irrespeto cuando no es capaz de sencillamente dejar a un lado esos 5 o 10 minutos o de decir sencillamente: mira, estoy esperando una llamada telefónica importante, si me entra la llamada o me llega el mensaje, quiero que sepa que voy a tener que atenderlo. De manera que esa comunicación, pues nadie se sienta mal en ella y se puedan perdonar ese tipo de situaciones que se dan. O sencillamente, y mejor aún, pues que las personas pues digan: bueno, vamos a poner estos celulares en vibración o vamos a apagarlo durante esta media hora que vamos a estar tratando de buscar una solución a un problema, de manera que nos podamos concentrar. De manera que eso sería lo ideal, que mientras las personas están conversando sobre algo importante, tratando de ponerse de acuerdo, pues la gente se concentre realmente en el tema que se está planteando y que la gente escuche y entienda o trate de entender lo que le están planteando sin desconcentrarse, sin dejarse desconcentrar con ruidos. Eso sería un ruido en este caso, en este proceso de comunicación. Hay personas que tienen otro nivel de escucha y es la escucha selectiva. Esa persona pues están escuchando lo que tú le estás planteando, pero solamente internalizan aquellas cosas que les conviene escuchar. Y sobre estas cosas entonces desarrollan la respuesta. Usted le está planteando un tema completo, usted le está planteando una situación completa, ¿verdad? Valga esta redundancia, y esta persona se queda solamente con una partecita que es la que le interesa. Y entonces parafrasea esa comunicación que ha recibido utilizando solamente esa partecita. Cuando la otra persona asiente, porque lógicamente esa otra persona que fue quien emitió el mensaje original, está de acuerdo con esa parte, pero también está de acuerdo con la otra parte que el interlocutor decidió pues excluir del mensaje. Esa escucha selectiva es muy peligrosa en los equipos de trabajo porque muchas veces ocurre que nos quedamos con la información, con poca información, transmitimos a las personas que trabajan directamente con nosotros esa información que es la que me interesa. Y entonces
la decisión que se toma, la acción que se toma, pues no está considerando el mensaje completo. Este tema es importante, a veces los políticos utilizan mucho esto, sacan de contexto una información y se quedan entonces con un mensaje y convierten esa palabra o esa frase de todo un párrafo que fue el mensaje completo y lo de periódico, básicamente. Fulano de tal dijo esto, pero no están poniendo el contexto de donde sale esa partecita solamente de ese párrafo o de esa oración. Y eso significa que está teniéndose una escucha selectiva, se está seleccionando de una idea completa una parte de ella. También hay que tener presente de que existen microexpresiones que tienen que ver con el lenguaje corporal que muchas veces delatan a la persona. Cuando una persona está hablando y está diciendo una mentira o está fingiendo, pues muchas veces existen microexpresiones faciales, ademanes, posturas, que las personas que han estudiado sobre estas cosas, pues pueden determinar que realmente la persona no está diciendo la verdad, su verdad, sino que sencillamente está utilizando palabras que no son ciertas para engañar a la otra parte, es decir, para confundir la otra parte y lograr sus objetivos y no ceder terreno. Entonces hay que tener cuidado pues con estas microexpresiones faciales que muchas veces la gente no se da cuenta, pero la gente se delata. Cuando una persona te habla con sinceridad, cuando una persona te habla con honestidad, pues muchas veces esas microexpresiones pudieran estar contradiciendo el mensaje que se está dando. Y las personas que han estudiado sobre estos temas se dan cuenta de que esa persona no está siendo coherente, no está siendo auténtica, no está siendo íntegra, en el sentido de que lo que transmite es lo que realmente quiere transmitir. Para escuchar empáticamente, entonces, que sería la respuesta lógica a todo este tema, implica poder colocarse en los zapatos del otro. Eso implica no solamente entender el mensaje que se está planteando, sino poder colocarse, como dicen, en sus zapatos, poder sentir lo que el otro siente, poder irse a la situación misma que la persona está viviendo y que es la que permite que fluya una comunicación donde esa parte, esa otra persona te está planteando. Entonces, el hecho de usted lograr entender hasta los sentimientos que tiene la persona que te está comunicando, eso significaría pues estar siendo empático con la persona. Pero, precisamente, a ser empático es a lo que mucha gente tiene miedo. Tiene miedo de que pueda ser convencido por la otra parte y que entonces esta escala de valores que pudiéramos nosotros tener pues se nos derrumbe, porque los argumentos que la otra persona tiene pues son superiores, son mejores, y a veces entonces queremos defender nuestro criterio, y por esa misma defensa que asumimos de nuestro pensamiento, pues entonces ponemos barreras, y eso nos impide pues hacer empatía con el otro. Por eso, para poder ser empático se requiere ser valiente. Hay que tener valentía, y es incluso un acto de madurez el poder olvidarse de los sentimientos y las emociones propias y poder ponerse en el lugar del otro. Se necesita, por lo tanto, cambiar ese paradigma que veníamos tocando al inicio y que se relacionaba pues con escuchar para entender, en lugar de querer escuchar para contestar, para responder y para defender nuestros criterios. Para poder lograr esta empatía se necesita entonces seguridad en sí mismo y se necesita carácter. Además de esto, se habla de que conviene, y que muchas veces esto fluye de una manera natural, pues aplicar lo que se conoce como la regla de oro. ¿Qué significa no hacerle al otro lo que a uno no le gusta que le hagan? Si a usted no le gusta que lo desatiendan, si a usted no le gusta que el otro lo irrespete en la comunicación, pues usted lo lógico es que trate con respeto al otro, y eso va a sembrar la semilla de la reciprocidad, y en esa comunicación pues habrá un ambiente de mayor armonía y de mayor respeto. Se habla también del criterio de Fisher cuando se plantea en la búsqueda de soluciones a problemas. Este estudioso de la Universidad prestigiosa de Harvard plantea pues el método de Fisher o el círculo de Fisher, y es básicamente
un enunciado, duro con el problema, pero suave con las personas. Es decir, cuando se está tratando de analizar una situación, el problema no son las personas envueltas, no es un problema personal, es un problema que existe, que se le debe buscar solución, y si ambas partes, en las que están envueltas en la comunicación, en el diálogo, que están buscando la solución al problema, ponen de su parte, pues pudieran enfocar los esfuerzos y las energías para atacar el problema, que no se esté pensando que es un asunto personal, sino un problema al que hay que buscarle solución. Este enunciado, pues, se parece mucho a ese enunciado que utilizaba en su tiempo, y una frase que se acuñó y que se ha, pues, compartido de hace mucho tiempo, y se dice que la tenía Napoleón Bonaparte. Se decía, pues, mano de seda en guante de hierro. Significa, perdón, mano de hierro en guante de seda. Significa que a los problemas hay que entrarle de frente, pero para esto no tenemos que maltratar a las personas. Por eso el guante de seda. Es decir, al fin y al cabo, los problemas se hicieron, van a existir, van a surgir, deben solucionarse, pero lo ideal sería que las relaciones humanas, pues en lugar de ser, pues, sean dañadas en la solución del problema, pues que se pudieran incluso relanzar esas relaciones humanas, de manera que la convivencia cada día sea, pues, más agradable, más armoniosa, más pacífica. A mí me parece que este tema de la comunicación es un tema que se relaciona mucho con muchos aspectos que estamos viviendo y que vive el mundo. Fíjense cómo recientemente se estaba propiciando el diálogo en la República Dominicana para tratar de resolver el tema venezolano, colaborando con esta situación. Venían representantes del gobierno venezolano, venía la oposición, la Cancillería Dominicana pues se puso a las órdenes, hasta el mismo presidente de la República en muchos de los momentos estuvo presente en esas discusiones. Al fin y al cabo no se entendieron. La República Dominicana también tiene sus propias necesidades de diálogo, como ha sido, por ejemplo, el tema de la ley de partidos, la ley de régimen electoral, y hace falta que la comunicación pues sea realmente empática para que las soluciones pues puedan surgir y puedan beneficiar a todo el país. Continuamos en breve con ustedes, conceptualizando.